Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Fue un largo día, Esa estuvo débil. Probemos de nuevo a ver. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, un poquito mejor. Me alegra verles aquí esta noche para estudiar este tema que considero ser muy importante, especialmente para esta época de la historia en la cual estamos viviendo. Aunque ya se ha tenido una oración, quisiera orar de nuevo para pedir una bendición especial de Dios sobre el estudio que vamos a tener esta noche. Así que les invito que juntamente conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una plegaria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Te pido, Padre, que al estudiar este tema tan importante, que tu Espíritu Santo se haga presente en este lugar. Y Padre, que el Espíritu Santo hable a nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos cambiar los hábitos que hemos desarrollado en cuanto a lo que vemos y lo que oímos. Ayúdanos, Señor, a comprender la importancia de este tema y aplicar los principios a nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en un tiempo de perversión sexual y de violencia sin precedentes en la historia de este país. Diariamente vemos por televisión, en las noticias y leemos en los periódicos en cuanto a esposos que matan a su esposa o viceversa, para luego entonces suicidarse ellos. Oímos de secuestros, asesinatos, violencia escolar, violencia doméstica, abuso sexual de niños, tráfico de drogas, homosexualidad, entre otras cosas. Nuestra sociedad parece estar desintegrándose rápidamente delante de nuestros ojos. Yo creo que una de las razones principales por las cuales nuestra sociedad se está desintegrando es por lo que nosotros estamos viendo y oyendo. Cuando hablo de lo que estamos viendo y oyendo, me refiero a los juegos de video que enfatizan violencia, a las películas que vemos en el cine, a la televisión, que es el cine en la casa, y la música que estamos escuchando. Creo que estos son factores determinantes en la desmoralización de la sociedad, y creo que a esto se debe en gran medida nuestra sociedad malvada y perversa de hoy. Estamos llegando, mis hermanos y hermanas, casi al punto a donde se encontraba la sociedad antes del diluvio. Quiero leer en Génesis el capítulo 6 y los versículos 5 y 6 la descripción del mundo antediluviano, y voy a leer también los versículos 11 y 12. Génesis 6, 5 y 6 y 11 y 12. Y recuerden que el Señor Jesucristo dijo que como fue en los días de Noé, así será con la venida del Hijo del Hombre. Es decir, lo que pasó allá va a pasar en relación con la segunda venida de Jesús. Dice allí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Imagínense ustedes, tan terrible estaba el mundo que dice que inclusive Dios, al mirar la civilización, se entristeció de haber hecho al hombre en la tierra. No solamente los pensamientos del hombre eran perversos, sino que esos pensamientos perversos se manifestaban en acción. Noten los versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La pregunta es, ¿qué pasó con el mundo antediluviano? ¿Cómo es que el mundo de esa época llegó a la condición que acabamos de leer? En el Espíritu de Profecía, el libro El Conflicto de los Siglos, página 611, encontramos una declaración muy importante. Es una declaración que tiene que ver con un principio psicológico supremamente importante. Dice allí la sierva del Señor: hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. ¿Cómo es que modificamos nuestro ser? ¿Mediante la qué? La contemplación. ¿Y esa es una qué? Una ley. Sigue diciendo, la mente se adapta gradualmente a los asuntos sobre los cuales se le permite morar. Es decir, la mente toma el molde de lo que usted permite entrar allí a la mente. Sigue diciendo, toma el molde de lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Ahora esta noche vamos a hablar de un tema un tanto controversial. Es un tema controversial en la Iglesia Adventista. No lo tocamos muy a menudo. Debo decirles que no debería ser un tema controversial, por la sencilla razón de que la Biblia, el Espíritu de Profecía y el Manual de Iglesia están muy claros en cuanto a este principio. Me refiero específicamente sobre la costumbre que se ha desarrollado, especialmente en años recientes, de asistir regularmente al cine, ya sea yendo al cine o trayendo el cine a la casa. Ahora, como les mencioné, tradicionalmente la Iglesia Adventista se ha pronunciado claramente en contra de estas prácticas. La Biblia, el Espíritu de Profecía y el Manual de la Iglesia hablan diáfanamente contra estas costumbres. Sin embargo, hoy en día, algunos jóvenes y adultos en la Iglesia me preguntan: pastor, ¿usted todavía cree que no debemos ir al cine? ¿No sabe usted que estamos viviendo a principios del siglo XXI? ¿No sabe usted que todos los jóvenes van al cine hoy en día? Pastor, póngase al día con los tiempos. Usted está viviendo en la edad de piedra. Muchos jóvenes también dicen: pastor, yo no le veo nada malo al cine. Y yo invariablemente les digo: si no le ves nada malo al cine, entonces voy a orar para que Dios te arregle los ojos. Aún hay muchos pastores de
pastores y líderes de la iglesia que apoyan esta práctica. Y esto me lleva a preguntar, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado la norma? ¿Ha cambiado el cine? ¿O hemos cambiado nosotros? La norma no ha cambiado. El cine no ha cambiado. Así que los que hemos cambiado debemos ser nosotros. Ahora, permítame compartir con ustedes algunas excusas que la gente da para ir al cine o para traer el cine a la casa. Algunos jóvenes, y saben que a los jóvenes no pueden tolerar la hipocresía. No toleran la hipocresía. Muchos jóvenes me han dicho, mis padres traen las mismas películas a la casa que yo voy a ver al cine. ¿Qué diferencia hay entre ver estas películas en la casa o verlas en el cine? En realidad no hay ninguna diferencia. Pero escucha, joven, ¿qué le vas a decir a Jesús en el día del juicio? Le va a decir, bueno, Señor, yo fui al cine porque mis padres llevaban el cine a la casa. ¿Va a ser esa tu excusa? Uno no puede defender un mal con otro mal. Nada más porque se lleva el cine a la casa, llevando las películas allá, no significa que se justifica ir al cine a verlas. Ambas prácticas están equivocadas. Otros jóvenes me han dicho, pastor, en la Biblia también hay violencia, mentiras, sexo ilícito y ocultismo. Así que leer la Biblia, algunas historias como la historia de Sansón, la historia del adulterio de David y cómo David mandó a matar a Urías Eteo, la Biblia está llena de violencia y está llena de sexo ilícito. Así que ¿qué diferencia hay entre leerlo en la Biblia e ir a verlo en la pantalla? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Otros dicen, yo voy al cine porque yo quiero ver lo que está sucediendo en el mundo real. Si queremos estar al día con lo que pasa en el mundo, necesitamos ver las películas que indican o que ilustran la forma que la gente está pensando. Aún otros dicen, bueno, mi pastor de jóvenes, algunos dirigentes de la iglesia me dicen que no hay nada malo con ir al cine o con ver películas en la casa. Todas estas, vamos a ver, son excusas. No son razones, sino excusas. Ahora, ¿cuáles argumentos se han usado tradicionalmente en contra de ir al cine? El número uno, la razón número uno que se ha dado tradicionalmente es el lugar. Dicen, el lugar es malo. Pero los jóvenes me dicen a mí que yo no he ido al cine en muchísimos años, desde que yo tenía por ahí 18, 19 años. No he ido al cine. Sí he ido, pero desde esa época no. Pero los jóvenes me dicen a mí que los cines son lugares bastante decentes. No permiten fumar, no permiten beber. Tiene mucho cuidado de que no haya demasiado contacto romántico. Es decir, el lugar en sí, hoy en día, no es el problema. Otros dicen, bueno, ir al cine y ver películas en la casa es un desperdicio de tiempo. O es un mal gasto de dinero. O desarrolla un hábito que es difícil de romper. Lo que raras veces se enfatiza es que lo objetable del cine, ya sea en el local fuera de la casa o en la casa, no es primordialmente, aunque vamos a ver que está involucrado, el lugar, ni tampoco el costo, ni tampoco el tiempo, aunque eso es importante, ni el hecho de que se desarrolla un hábito, sino lo más objetable es el contenido
de la película, que no es conducivo al crecimiento de la vida espiritual. Ahora, yo quisiera que hablemos de algunos de estos factores que se han usado en contra del cine. El lugar, el tiempo, el malgasto de dinero, el hecho de que forma un hábito y el contenido. Hablemos en primer lugar del medio ambiente. Ya yo les mencioné que los cines, generalmente hoy en día, los lugares son muy decentes. Ya en los cines hoy no se fuma, ni se bebe, ni se permite usar malas palabras, ni se permite abrazarse ni besarse. Y los cines tienen un medio ambiente muy cómodo y pacífico. Así que el problema principal no es el lugar, sino lo que vamos a ver en el lugar. Quiero decirles que hoy en día no hay ni una sola película de Hollywood que valga la pena ver. Porque las películas de Hollywood subrayan el espiritismo, el sexo ilícito, la violencia, la mentira, la deshonestidad, la mundanalidad, el materialismo, el lenguaje sucio, la bebida y una vida lujuriosa. Ahora, permítame preguntarle a aquellos que dicen que no está malo ir a ese lugar, hagámonos esta pregunta. ¿Le agrada a usted asistir a la iglesia tanto como le agrada ir al cine o sentarse a ver televisión? ¿Le agrada a usted tanto estudiar la lección de escuela sabática y oír un sermón como sentarse delante del televisor o ir al cine para ver una película? ¿Le es más fácil asistir al cine que venir a la iglesia? La sierva de Dios nos ha dicho lo siguiente, y este es un principio básico. El Hogar Cristiano, página 515. El cristiano verdadero no deseará entrar a un lugar, fíjese que está hablando del lugar, no deseará entrar a un lugar de diversiones o participar en pasatiempo alguno sobre el cual no pueda pedir la bendición de Dios. ¿Podrías tú pedir la bendición de Dios al entrar al cine o al traer el cine a la casa a ver películas llenas de violencia, sexo ilícito, deshonestidad, mentira, palabras sucias? ¿Podrías tú invitar a Jesús a sentarse al lado tuyo, a ver lo que estás viendo y a oír lo que estás oyendo? ¿Crees que a Jesús le agradaría estar en ese lugar? Yo creo que la respuesta a estas preguntas es obvia. Jesús no se deleitaría en sentarse a ver esas cosas. Así que, jóvenes y hermanos, si nosotros nos agrada más sentarnos a ver una película por 2 horas, ya sea en el cine o en la casa, más que sentarnos en la iglesia a escuchar un sermón, entonces nuestra mente está seriamente afectada espiritualmente hablando. Por ejemplo, cuando un juego de fútbol pasa a tiempo extra, terminan empatados y tienen que irse a 15 minutos extra y luego de pronto a otros 15 minutos extra. ¿Cuántos se enojan y dicen, ¡ah, qué fastidio! Mire, se alargó el partido. ¿Qué va? Estamos sentados, emocionados ahí viendo la pantalla. Pero deje que el sermón pase de las 12 y verá. Nos parece aburrido estar en la iglesia escuchando un sermón comparado
con ir al cine, otro lugar, para ver estas películas que están llenas de emoción, llenas de cosas que alimentan nuestra naturaleza carnal. Hemos hablado del lugar. Si te agrada más ir al cine o ver la televisión que venir a la iglesia y escuchar un sermón o que estudiar la lección de escuela sabática, tienes un problema espiritual. Ahora hablemos un poco del costo. Algunos jóvenes dicen, pero pastor, no cuesta casi nada ir al cine. El costo es insignificante. A ver, ¿alguien me puede decir aquí cuánto cuesta ir al cine? ¿Cuánto? De $6.50 a $9. $6.50 a $9. Dice, pastor, ¿cómo es que usted dice que el gasto es importante? Si no cuesta sino $6.50 a $9. Ahora déjeme hacerle esta pregunta. ¿Tenemos dinero para ir al cine, pero no devolvemos los diezmos y las ofrendas? Esa es una pregunta importante. Y usted dice, pero pastor, es tan poco dinero. Ahora escuchen bien. Cuando nosotros pagamos para entrar al cine, nosotros le estamos dando nuestro dinero al reino de Hollywood para que Hollywood siga produciendo basura. Y usted dice, pastor, pero es tan poquito. Muchos poquitos hacen un bastante. Cuando damos el dinero en la taquilla, estamos dándole a Hollywood los medios para continuar produciendo material que envenena y contamina la mente de los seres humanos. Me parece algo irónico que algunas personas en la iglesia dicen, yo no doy mis diezmos y ofrendas a la iglesia porque yo no estoy de acuerdo de la forma como los usan. Pero esas mismas personas le dan al reino de Hollywood su dinero en la taquilla sin pensarlo dos veces. ¿Ustedes creen que el reino de Hollywood va a ser destruido muy pronto? Claro que va a ser destruido. Y el dinero que hemos invertido allí será destruido junto con ese reino y va a perecer. ¿Cuánto mejor tomar esos $6 o esos $9.50 y depositarlos en el plato de la ofrenda para ensanchar el reino de Jesús, ponerlo en el banco del cielo? Es un principio moral. Por pequeña que sea la cantidad, es un principio moral. Satanás quiere mantener nuestro dinero en su banco. Y cuando vamos al cine estamos contribuyendo nuestro dinero para Hollywood y estamos socavando los valores bíblicos. El poder de Hollywood se halla en la taquilla. Si nadie fuera a ver las películas, Hollywood quedaría como en quiebra. Y si la gente se despertara y dejara de ir, quedaría en quiebra. No creo que vaya a quebrar pronto, porque la mayoría de los cristianos van. ¿O es que ustedes creen que cuando una película gana en un fin de semana $47 millones, que son solamente los mundanos que están yendo al cine? ¿Qué va? La mayoría de los que van son cristianos, no necesariamente adventistas, son cristianos y están financiando a Hollywood. Mis hermanos y hermanas, algún día vamos a tener que rendirles cuentas a Dios por nuestra mayordomía. En Lucas 16 y el versículo 2 encontramos esta declaración. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Algún día Jesús va a decir, ¿en qué invertiste el dinero que yo te di? ¿Lo invertiste en Hollywood para que continuara produciendo basura? ¿O lo invertiste en mi iglesia, en mi reino, para salvar a las almas que brillarán por los siglos de la eternidad? Así que, mis hermanos y hermanas, el costo es un principio importante.
El lugar también es importante. Si nos agrada más ir al cine que venir a la iglesia, nos agrada más ir al lugar a ver lo que presentan ahí, nos emocionamos y no nos dormimos, y venimos a la iglesia y no nos emocionamos y nos dormimos durante el sermón, significa que ya el lugar tiene un impacto supremamente importante. Ahora hablemos del factor tiempo. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que sentarse a ver una película llena de violencia, llena de relaciones sexuales ilícitas, llenas las películas de malas palabras, ¿ustedes creen que eso es un desperdicio de tiempo? Si somos sinceros, tenemos que contestar que sí. ¿Tenemos tiempo de venir al culto de oración? ¿O nos quedamos viendo la novela? ¿Tenemos tiempo para estudiar la lección de escuela sabática? ¿Tenemos tiempo para testificar a otras personas? ¿Tenemos tiempo para orar? ¿No sería mucho mejor tomar esas 2 horas y dedicarlo a la oración? ¿Dedicarlo al estudio de la Biblia? ¿Dedicarlo a hablar a otros en cuanto al Señor Jesús? La pregunta clave es, si amamos a Jesús, ¿no vamos a usar nuestro tiempo como lo usó Jesús? ¿Es un desperdicio de tiempo ir al cine, sí o no? Claro que sí. Si somos sinceros, tenemos que decir que sí. Usted dirá, pero pastor, el asunto es que cuando yo voy a la iglesia por 2 horas, el sermón es supremamente aburrido. El predicador es aburrido. Déjame explicarles algo. El problema no es con el predicador. El problema es con la forma en que hemos educado a nuestra mente. Cuando hemos educado nuestra mente a deleitarse en cosas carnales, las cosas espirituales nos parecerán aburridas. Y cuando hemos educado la mente a amar las cosas espirituales, las cosas carnales nos parecerán aburridas. Déjeme darle una ilustración. Supongamos que tenemos un niño y ese niño lo hemos acostumbrado a comer chucherías. ¿Tienen esa palabra, chucherías? Caramelos, potato chips, cookies. Lo hemos enseñado a comer junk food. Y luego entonces un día, en una mano le ofrecemos un Snickers Candy Bar y en la otra mano le ofrecemos una zanahoria. ¿Qué va a escoger el niño? La zanahoria, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué va a escoger? ¿El Snickers? ¿Por qué? Porque Snickers es más sabroso. ¿Por qué es más sabroso para él? Porque ha educado su gusto en esa dirección. ¿Me estoy explicando? No es que la iglesia sea aburrida. No es que la lección de escuela sabática sea aburrida. No es que el predicador sea aburrido. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado a comer este junk food. Y por lo tanto, las cosas espirituales no despiertan en nosotros ningún interés. El problema no es, en otras palabras, con la actividad espiritual. El problema es con nosotros. Ahora quiero que hablemos del factor más importante. Hemos hablado del costo, hemos hablado del lugar, hemos hablado del tiempo. Todo eso está involucrado, lo hemos visto. No es que no sea importante, pero hay un factor que es el más importante de todos y es el contenido de lo que nosotros estamos viendo. Yo quiero preguntarle, si ustedes me contestan honestamente, ¿puede usted imaginarse al Señor Jesús comprando una boleta para asistir al teatro o al Coliseo romano? ¿Puede usted imaginarse a Jesús
entrando al Coliseo, pasando horas escuchando lenguaje profano y blasfemo, deleitándose en la violencia de los gladiadores y en el derramamiento de sangre, y viendo el sexo lascivo que se está realizando allí. ¿Creen que Jesús pagaría una boleta para entrar a presenciar eso? ¡Claro que no! La única diferencia entre Jesús ir a ver eso o nosotros ir al cine es sencillamente que Él lo hubiera visto en vivo, mientras que nosotros lo vemos en la pantalla. Pero el principio es el mismo. En 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él, debe ¿qué? Andar como Él anduvo. Ahora algunas personas dicen: pero pastor, cuando uno lee la Biblia también tiene mucha violencia, tiene mucho sexo ilícito, tiene historias en cuanto al ocultismo. Y yo no lo niego, pero la Biblia tiene dos cosas que no tienen las películas. Número uno, la Biblia nunca glorifica la violencia y el sexo ilícito y la mentira y las palabras sucias. Y número dos, la Biblia siempre nos da una norma absoluta a base de que evaluar lo que estamos viendo. Por ejemplo, la historia de David, donde él comete adulterio y donde él comete asesinato. Yo pregunto, ¿la Biblia da una evaluación moral de lo que hizo David? ¿Dice claramente que fue una violación del mandamiento que dice no cometerás adulterio? Sí, dice esto es malo. La historia dice que hizo mal al mandar a matar a su general. Sí, dice David fue un asesino. Es decir, que las películas nunca te dicen: no digas malas palabras, que esto es malo. No te practiques relaciones sexuales fuera del matrimonio. Nunca digas una mentira. No, las películas sencillamente presentan esas cosas, y si no se evalúan a la luz de la ley de Dios, la mente se va acostumbrando a esas cosas, mis hermanos y hermanas. Nunca van a encontrar en la Biblia que dice no irás al cine ni verás televisión. Pero sí hay principios bíblicos en los 10 mandamientos que prohíben la mayoría de lo que se está viendo hoy en las películas. Ahora, Hollywood ha dicho una gran mentira. Hollywood dice: nosotros reflejamos los valores de la sociedad. Nosotros no transformamos los valores de la sociedad. Eso lo van a escuchar constantemente. Hollywood dice: nosotros sencillamente le estamos dando a la gente lo que la gente quiere, a lo que la gente está acostumbrada. Es decir, nosotros no estamos dando algo que transforma la cultura, nosotros sencillamente en lo que producimos estamos reflejando la cultura. Mentira. ¿Por qué razón Hollywood no aprovecha la oportunidad de transformar la cultura creando películas, escuchen bien, que enfatizan la honestidad, la lealtad en el matrimonio, la santidad de la vida, etcétera? ¿Saben por qué Hollywood no produce esa clase de películas? Sencillamente porque nadie iría a verlas, porque esas películas no alimentan la naturaleza carnal. Así que Hollywood lo que hace es producir lo que apela al egoísmo y a la naturaleza carnal del ser humano, tanto que Hollywood podría ser para transformar la sociedad si preparara películas moralmente rectas, pero en vez de eso lo que sigue es creando material que corroe y que corrompe la sociedad. Ahora, permítame darles varias razones por las cuales no deberíamos ir al cine y no deberíamos tampoco traer el cine a la casa. Claro, aquí no hay nadie que tenga ese problema. ¿Qué estás haciendo el miércoles en la noche durante la hora del culto? No me contestes.
Contesta la pregunta en tu propia mente. A mí me han dicho que a esta iglesia asisten más o menos 25 personas, 30 personas los miércoles. ¿Dónde está el resto de la gente? ¿Qué están haciendo? Bueno, si están estudiando la Biblia, muy bien. Si están orando, muy bien. Si están tocando puertas, haciendo obra misionera, muy bien. Pero si esta iglesia es parecida a otras que yo conozco, probablemente eso no es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué no ir al cine? ¿Por qué no traer el cine a la casa? Le voy a dar 7 razones. Número 1. Las películas reversan lo que es realmente importante en la vida. Las películas enfatizan las cosas presentes, las cosas terrenales. Nunca encuentran ustedes en una película el énfasis de que nuestro hogar permanente, eterno, está en el cielo. Siempre el énfasis es: consíguete una casa más grande, adórnate el cuerpo lleno de joyas, reúne dinero para ti, maneja un carro que te dé estatus social. ¿Nunca han visto los Óscares? Yo me he sentado a veces a ver unos minutos de los Óscars. Se caracteriza por la vanidad. Cada artista tratando de sobreponerse al otro en el traje. Este traje de Giorgio Armani y cuesta $150,000. Y mire, este llegó, mira la limusina en la cual llegó este. Es una vida artificial. Es una vida que es una película, en otras palabras, es una organización Hollywood que enfatiza no las cosas celestiales, sino las cosas terrenales. Es decir, transmuta nuestros valores. Enfatiza lo que es externo y lo que es artificial. En otras palabras, lo que Hollywood no enfatiza también es importante. No solamente es importante que Hollywood, los que producen estas películas, enfatizan lo artificial y lo terreno. Nunca mencionan el cielo, el hogar eterno, la vida eterna. Siempre es lo de aquí. Pero también lo que Hollywood deja de decir es importante. ¿Cuántos de ustedes ven a Hollywood hablar de la oración? De asistir a la iglesia, de la vida celestial, de la verdad, de la Biblia. Cuando Hollywood no menciona nada de esto, ¿qué está diciendo? Esto no es importante. Lo otro es lo que es importante. Es decir, Hollywood tiene el problema de que enfatiza lo que no debe enfatizar y no enfatiza lo que debe enfatizar. Segundo, las películas y la música moderna, al igual que los jueguitos de video, el principio se aplica igual a todo esto. Nos hace pensadores superficiales y perezosos intelectuales. La iglesia llega a ser aburrida. La Biblia llega a ser aburrida. ¿Saben por qué? Porque en una película las escenas están cambiando cada instante. ¿Se han fijado? En una película. Y entonces, como resultado, los niños y los jóvenes desarrollan un gusto y un apetito por lo que es emocionante y está cambiando cada instante. Escuchen bien, la iglesia no puede competir con eso. Yo no puedo competir con eso. Es imposible. Porque yo lo que puedo hacer es pararme a predicar. Y por lo tanto, si no tienen algo que da lo que el cerebro está acostumbrado a recibir, cambio de escenas, emoción, sensación, cada instante, ya el pensar
no es algo que atrae a la persona. Hemos creado toda una sociedad de gente que es perezosa intelectualmente. Couch potatoes, le decimos en inglés. Quieren algo que realmente estimule la mente. Mire, se sientan a ver una película, 2 horas ahí, y cuando termina la película, ¿cuánto más capacidad intelectual tienen? Nada. Lo que tenemos en el cerebro es un montón de basura que no nos llevó a razonar, ni a pensar, ni a usar lógica, ni a luchar con los grandes problemas de la vida y de la Biblia. ¿Quieren algo que realmente desafíe el intelecto y desarrolle el intelecto? Escuchen esta cita que encontramos en Consejos sobre la Educación, página 37. Escuchen bien. Como poder educador, la Biblia no tiene rival. Nada impartirá tanto vigor a todas las facultades como que se les exija a los alumnos que comprendan las verdades estupendas de la revelación. La mente se adapta gradualmente a las materias sobre las cuales se le enseña a espaciarse. Si se ocupa tan solo con cosas comunes, ignorando los temas grandes y elevados, se atrofiará y debilitará. Leo de nuevo eso. Si se ocupa tan solo con cosas comunes, ignorando los temas grandes y elevados, se atrofiará y debilitará. Si nunca se le exige que luche con problemas difíciles o que se esfuerce al máximo para comprender verdades importantes, con el paso del tiempo perderá casi por completo la capacidad de crecer. Al contemplar con reverencia las verdades de su palabra, la mente del estudiante se pone en contacto con la mente infinita. Tal estudio no solo refinará y ennoblecerá el carácter, sino que también expandirá y vigorizará los poderes de la mente. ¿Quieren entonces algo que expanda su mente, que no atrofie la mente? Estudien la Biblia. Luchen con los problemas grandes de la Biblia, con los asuntos de vida y muerte que se hallan en la Biblia. Memoricen la Biblia. La memorización expande el cerebro, y metiendo los textos bíblicos en nuestra mente, cuando los necesitamos en nuestra vida diaria, el Espíritu Santo los traerá a la mente en el momento en que los necesitamos. Mis hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, la batalla de la vida se gana o se pierde en la mente. Dijo el apóstol San Pablo en Romanos el capítulo 12 y el versículo 1 y 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo somos transformados? Transformaos por medio de la ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 3. La televisión y el cine, la música mundana, los juegos de video, todas estas cosas alimentan nuestra naturaleza carnal. Toda persona que se ha unido con Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza carnal con la cual nacimos y la naturaleza espiritual que recibimos cuando aceptamos a Jesús. Pero escuchen bien, recibir a Jesús y una naturaleza espiritual no es un cúralo todo. Porque después de recibir la naturaleza espiritual necesitamos alimentarla.
La naturaleza que nosotros alimentamos es la naturaleza que va a ser fuerte. Si alimentamos a la naturaleza carnal con cosas carnales, nuestra naturaleza carnal predominará y será la más fuerte. Lo que Dios quiere es que nosotros matemos de hambre a la naturaleza carnal, que no la alimentemos con nada que sea objetable. En Consejos para los Maestros, página 339, la sierva de Dios ha dicho: el no estudiar la palabra de Dios, vuelvo a repetir, el no estudiar la palabra de Dios es la gran causa de la debilidad e ineficiencia mentales. ¿De dónde viene la debilidad y la ineficacia mental? De no estudiar la palabra de Dios. Sigue diciendo: al apartarse de ella, de la Biblia, para alimentarse en los escritos de hombres no inspirados, como novelas, la mente se empequeñece y degenera. No se pone en contacto con los principios profundos y amplios de la verdad eterna. El entendimiento se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales está familiarizado. Y en esta devoción a lo finito, es decir, los escritos de meros seres humanos, su poder se contrae y después de un tiempo se vuelve incapaz de expandirse. Es decir, si exponemos la mente a estas cosas regularmente, finalmente el cerebro llegará al punto donde es incapaz de crecer y expandirse. Es una ley de la vida. Nota lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Está hablando de las obras de la carne. Ver estas cosas significaría alimentar a la carne. Dice el apóstol Pablo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Han visto adulterio en alguna película o novela recientemente? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿No se han dado cuenta la cantidad de ocultismo que hay en las películas contemporáneas? Es increíble el espiritismo que hay. Y cuando nos sentamos ahí, las ondas directas del aparato de Satanás entran a nuestro cerebro. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oye, suena como las novelas, ¿no? Y cosas semejantes a estas. Ahora escuchen bien. Los que les agradan en estas cosas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Mis hermanos y hermanas, la televisión, el cine, los juegos de video, la música sugestiva alimenta nuestra naturaleza carnal y destruye no solo nuestra vida espiritual, sino que destruye la vida de la familia, la vida de la esposa, la vida de los hijos. Uno de los grandes problemas que hay en el mundo hoy en día es el problema de la pornografía. ¿Saben ustedes que según las encuestas, más del 50% de los ministros, no estoy hablando de adventistas, de los ministros en general,
tienen problemas con pornografía. Y muchas veces eso comienza con lo que se ve en el cine y en la televisión. Y luego van a algo más pesado y crea un vicio. Yo pregunto, ¿el cine y la televisión envician? Ustedes saben que sí. La pornografía en el internet envicia. Claro, es un vicio. Si nosotros tuviéramos el mismo interés en estudiar la palabra de Dios que tenemos en estas otras cosas, nuestras vidas serían muy distintas, la iglesia sería muy diferente. ¿Saben, mis hermanos y hermanas? Yo les comparto una experiencia personal. Yo crecí en un hogar adventista. Mi papá fue pastor por 43 años. Está jubilado ahora. Y ahí es que yo adquirí la pasión de ser un ministro por el ejemplo de mi padre. Y mi mamá siempre se quedó en casa. Fue un stay-at-home mom. Podría haber salido a trabajar, estudió enfermería, pero dijo, no, yo voy a quedar en la casa y voy a criar a mis hijos. Y así lo hizo. Cuando yo tenía 14 años, nunca había salido por un largo periodo de la casa. Mis padres me mandaron de Venezuela, donde ellos estaban en ese tiempo, a la Academia Adventista en el estado de Wisconsin, Wisconsin Academy. Les digo que 1 o 2 meses estaba bien enguayabado. Lloraba cada noche porque echaba de menos a mi papá y a mi mamá. Nunca había estado fuera de casa. Yo estaba en Venezuela, yo estaba en Wisconsin, por allá, en el norte de los Estados Unidos. Bueno, me acostumbré el primer año, ya el segundo año, lo que mis padres me habían enseñado, tener una vida devocional, a orar, a vivir por el Señor, por las influencias de los amigos, por lo que veía en televisión cuando salíamos, por las novelas. En ese tiempo estaban de auge las novelas de Tarzán. Empezaron a repartirlas en el dormitorio y yo empecé a leérmelas, pero como si estuvieran por pasar de moda. Quería agarrar todo lo que pudiera. Y me aparté del Señor. Dejé de orar. Dejé de leer la Biblia. Me parecían aburridos los cultos religiosos. No hallaba la hora de salir. Y yo sabía que andaba mal. Pero me encantaban esas novelas de Tarzán luchando con cocodrilos y con leones, meciéndose por los árboles. ¿Cómo podía la Biblia competir con Tarzán? Varias veces me acuerdo que esta no es mi crianza. Mis padres no me enseñaron esto. Yo tengo que regresar a las raíces. Y me sentaba y decía, ahora voy a leer la Biblia y me va a gustar. Empezaba a leer la Biblia y ¡ay, qué aburrimiento! No alcanzaba a terminar ni Génesis 1. Y varias veces lo hice. Y cada vez fracasé. Hasta que un día me acuerdo, ya me había extraviado mucho del Señor, que yo dije, yo me voy a sentar y yo voy a leer la Biblia y voy a seguirla leyendo hasta que me guste de nuevo. Así fue que me senté. Empecé a leer, ya cuando iba por la mitad de Génesis 1, aburrido, de no, me voy a meter aquí. Seguí leyendo y leyendo. Y saben, con el transcurso del tiempo, recuperé otra vez los gustos que había tenido cuando era niño. Y ahora yo les puedo decir, mire, yo me puedo acostar o me puedo sentar a ver televisión, las noticias, que es lo que yo veo, y a los 10 minutos estoy durmiendo. Me puedo sentar a estudiar el libro de Apocalipsis y a la 1 de la mañana no he podido reconciliar el sueño, porque mi mente ha sido adiestrada hacia cosas espirituales. Tuve que educarla, tuve que enseñarle. No pasa de la noche a la mañana, no siempre es fácil, pero hay que perseverar.
Hay que desarrollar nuevos hábitos. Hay que reprogramar el cerebro, dedicándose a lo que es positivo y a lo que es constructivo. Noten lo que dice la hermana White en cuanto al cine, en cuanto a cómo el cine alimenta la naturaleza carnal. Dice la sierva del Señor, Hogar Cristiano 469, entre los más peligrosos lugares de placer se cuenta el teatro. En el tiempo de ella el teatro era en vivo, no había televisión, y había cine. Dice, en vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como se pretende a menudo, es el semillero de la inmoralidad. Estas diversiones fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las propensiones pecaminosas. Es decir, que cuando yo veo estas cosas, en un momento voy a terminar la cita, pero cuando yo veo estas cosas, lo que hace es fortalecer el mal. Cuando yo veo estas cosas, finalmente el corazón dice, bueno, eso no está tan mal, eso no está tan mal. Pero cuando voy a la Biblia y leo la Biblia, escuchen bien, cuando yo leo la Biblia, de repente entonces ahora la Biblia empieza a leerme a mí. Por ejemplo, si yo tengo algún problema, si tuviera, que no lo tengo, pero si tuviera algún problema con pornografía en el internet, y un día decido voy a ir a la Biblia, voy a leer la Biblia y leo ese versículo donde Jesús dice, oísteis que fue dicho en el antaño, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Yo ahora estoy leyendo ese versículo y el versículo ahora me está leyendo a mí. Dice, ese eres tú. No pasa así con la televisión. La televisión lo que hace es confirmar mi maldad. La Biblia desenmascara mi maldad. Me dice, esto está mal. Venga el Señor para que remedie tu situación. Sigue diciendo, hablando del teatro, los cantos viles, los ademanes, las expresiones y actitudes lascivas depravan la imaginación y degradan la moral. Todo joven que asista habitualmente a estos espectáculos se corromperá en sus principios. No hay en nuestra tierra influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida que las diversiones teatrales. El amor por estas escenas aumenta con cada asistencia, como el deseo de las bebidas embriagantes se fortalece con su consumo. La única conducta segura consiste en huir del teatro, el circo y otros lugares dudosos de diversión. Punto número 4. Cuarta razón para no ir y no ver. Las películas no nos preparan para la sociedad celestial. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ¿se qué? Se purifica a sí mismo como Él también es puro. Debemos desarrollar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mis hermanos y hermanas, estas cosas no nos preparan para la sociedad celestial. Cuando lleguemos al cielo vamos a estar súper aburridos, si es que llegáramos. Porque allá no va a haber violencia, no va a haber sexo ilícito. Y algunos dicen, pero pastor, el Señor me va a cambiar en camino al cielo. No, Señor.
Los cambios tienen que realizarse ¿cuándo? Tienen que realizarse ahora. Si estas cosas son aburridas aquí, serían también aburridas allá. Viene el momento, apreciados jóvenes y hermanos, cuando Jesús va a pronunciar esas palabras de Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea, está hablando de esta vida, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, son las cosas de este mundo, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Son eternas. Ustedes ven lo que enfatiza Hollywood. Enfatiza lo extravagante, lo temporal, lo superficial. Las mansiones terrestres, el sexo, carros costosos, ropa deslumbrante, joyas, dinero, fama, todo enfocado en este mundo. Como lo dijo Jesús, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Punto número 5. Estas cosas nos transforman a imagen de Satanás. La mente toma el molde de lo que nosotros contemplamos. Ustedes conocen 2 Corintios 3:18, dice, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? O mejor traducción es, estamos siendo transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Pero lo contrario es correcto también. Si somos transformados a la imagen de Cristo, contemplando a Cristo en su palabra y a través de la oración, entonces, si nosotros contemplamos las cosas que son conformes al carácter de Satanás, seremos transformados a imagen de ¿quién? A imagen de Satanás. Es un principio de la vida. Este texto lo leímos el sábado, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Número 6. No gastemos nuestro dinero en ir al cine, ni en traer el cine a la casa, porque es una mala práctica de la mayordomía y Dios nos va a tener en cuenta cómo usamos los recursos que Él nos ha concedido. Dice en 1 Corintios 4 y el versículo 2, ahora bien se requiere de los administradores o de los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Y en Isaías 55 y el versículo 2, el profeta dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mis hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros una mente para desarrollar. Nos ha dado recursos para invertir. Nos ha dado tiempo. Nos ha dado talentos. Y hay de nosotros si usamos estas cosas para nuestra gloria, en vez de emplearlos para honra y gloria del Señor Jesús. Punto número 7. La televisión y el cine son adictivos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Tengo razón o no? Ustedes saben que sí. La hermana White los comparó con el licor en la cita que leí. Como el licor, una persona que se acostumbra a emborracharse no puede vivir sin licor. La persona que expone su mente constantemente a cosas emocionantes en el cine y en la televisión queda intoxicado.
espiritualmente hablando. Algunos jóvenes dicen, bueno, pastor, yo no le veo nada malo. Y mi respuesta, como les mencioné, siempre ha sido, entonces voy a orar para que Dios te arregle los ojos. Porque ciertamente tienes un problema de la vista si no le ves lo malo. Para terminar, mis hermanos y hermanas, quiero brindarles algunos consejos prácticos de qué debemos hacer a la luz de lo que hemos estudiado. Número 1. En vez de ir al lugar donde se muestran películas que corrompen nuestra mente, ¿por qué no venir a este lugar para los cultos de oración, temprano a la escuela sabática y al culto divino y a la sociedad de jóvenes? Número 2. En vez de gastar nuestro tiempo sentados por horas y horas delante del televisor, o yendo al cine para ver estas cosas que corrompen la mente, ¿por qué no usar nuestro tiempo para leer buenos libros, para leer la palabra de Dios y para orar? Número 3. En vez de usar nuestro dinero para fortalecer el reino de Hollywood, ¿por qué no tomamos nuestro dinero y lo invertimos en la iglesia? En nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Número 4. En vez de exponer nuestras mentes al contenido de películas que corrompen nuestros principios morales, ¿por qué no colocar delante de nuestra mente la palabra de Dios? Películas que edifican el intelecto, leer buenos libros que desafían nuestro pensar. Punto número 5. En vez de desarrollar hábitos de ver estas cosas que son como el licor, psicológicamente hablando, que crean un hábito, ¿por qué no crear un hábito que ama lo santo y que ama lo que es puro? Punto número 6. Apliquemos siempre la norma. ¿Qué haría Jesús? Saben que la mayoría de nosotros, si aplicáramos solo esa norma, nunca veríamos algunas cosas que vemos en televisión. Y es esto. ¿Podrías tú invitar a Jesús a sentarse contigo para ver esa película? Honestamente, ¿podrías tú invitar a Jesús para sentarse contigo para ver esa novela? ¿Crees que a Jesús le agradaría lo que estás viendo? ¿Crees que le gustaría la violencia y el sexo ilícito y las malas palabras y cómo echan por tierra la iglesia y la Biblia y la religión? Yo no puedo concebir que a Jesús le agraden esas cosas. Así que si tú no puedes invitar a Jesús a ver o a oír algo, entonces no debes escucharlo tú tampoco o verlo tú, porque tú debes ser un seguidor o una seguidora de Jesús. Y para terminar, mis hermanos y hermanas, lo que más me entristece a mí en cuanto a todo este asunto no es que la gente no es capaz de discernir entre el bien y el mal, porque lo que hemos hablado es claro. Si ustedes reflexionan sobre lo que hemos hablado, tiene lógica, es bíblico. Pero mi mayor preocupación es que algunos miembros de iglesia, aunque saben que lo que estoy predicando es la verdad, en realidad no les importa. Dicen, no me digas lo que puedo y lo que no puedo hacer. Déjame vivir mi vida en paz. Eso es lo más triste. Termino leyendo Isaías 30 y el versículo 8 al 11. Isaías 30, 8 al 11. Israel estaba pasando por la misma experiencia. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová,
que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Mis hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, si nosotros somos sinceros en nuestra lectura de la Biblia y del Espíritu de Profecía, vamos a cambiar nuestros hábitos de lo que vemos y lo que oímos. Podemos engañarnos y decir: a mí no me hace daño. Además, yo no voy a dejar que nadie me diga a mí lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Podemos hacer eso, pero les digo que puede ser a riesgo de nuestra salvación, porque Dios no va a llevar a nadie al cielo que sea impuro. Si estamos preparándonos para el cielo, mis hermanos y hermanas, debemos reflejar la pureza de Jesús. Debemos tener los gustos de Jesús. Debemos usar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo lo que tenemos debemos usarlo para terminar la obra de Dios en este mundo, para que nos podamos ir a nuestra casa. ¿Cuánto más tenemos que vivir en Miami con este tráfico tan terrible que hay aquí? Y pagando tolls cada rato. Y que la gente maneja como unos maníacos. Con el aumento drástico del crimen que hay. ¿Quién quiere seguir viviendo aquí, en este mundo, controlado en gran medida por Satanás? No es tiempo de que regresemos a nuestro hogar, vayamos al hogar perdido. Mis hermanos y hermanas, ojalá que Dios en esta noche entre en nuestro corazón, entre en nuestro ser, y nos ayude esta noche a tomar la determinación de que vamos a cambiar nuestros hábitos con su poder. Cuando vayamos a la casa esta noche, no hagamos lo mismo que hacemos siempre. Saquemos la Biblia, leámosla, oremos, y mañana lo mismo. Y saben que si perseveramos en eso, finalmente van a amar la Biblia. Y van a decir: ¿qué es toda esa basura que yo veía antes? Que no sirve para nada. ¿Cómo es que me gustaba eso a mí? Entonces vamos a desarrollar nuevos gustos. Ojalá que esa sea nuestra experiencia. ¿Quieren que yo ore para que Dios nos ayude a hacer eso? ¿Quieren levantar la mano? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias por la claridad del espíritu de profecía. Perdónanos, Señor, por los hábitos malos que hemos desarrollado. Pero te pido, Señor, que no solamente nos des perdón, sino a través de tu Espíritu Santo que nos des poder para sobreponernos a esos malos hábitos que hemos desarrollado. Ayúdanos, Señor, a amar lo que Jesús amó. Y lo que más amó fue las almas. Ayúdanos, Señor, a invertir nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro dinero, nuestras fuerzas para la terminación de tu obra. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar el tiempo, a no desperdiciar nada de lo que nos has dado. Te damos gracias, Padre, por haber hablado a nuestros corazones. Y gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.